Tenemos harto que contarles. Una de las cosas que ha marcado la agenda sin duda en las últimas horas literal, porque esto se resolvió tardecito. Súper tarde, en la Libertad. 11 de la noche. Claro, después de las 11 de la noche es la Libertad del Mago Valdivia, que después de un recurso de amparo presentado por su defensa a la Corte Suprema, ya la última instancia, la Corte Suprema acogió este recurso y eso ha permitido que la prisión preventiva cambie a arresto domiciliario total y arraigo. No puede salir de su casa ni del país. Oye, eso, había una duda, si era total o era solamente nocturno. Se iba a trasladar hasta la casa de Daniel Aranguis, sí, su hasta ahora esposa legal, entiendo. Pero hubo momentos bien complicados que queremos describir y que usted está viendo en imágenes, porque esta salida se demoró, había mucha incertidumbre. Bueno, primero si se acogía o no. Y una vez acogido el recurso, fíjate que empieza a pasar y a pasar las horas. Se demoraba en llegar el papel, se hablaba de una riña al interior del recinto penal, lo que habría demorado la salida. Había un tema con Gendarmería y además la demora de llegada de este papel que iba a autorizar su salida. Le costó a él juntarse con su abogada. Oye, y todo esto dejó como testimonio imágenes como esta, que son como devastadoras. Estaba ahí esperando que llegara la abogada. Estaba solo ahí, sentado como en un tronco. Lo que pasa es que la abogada, como no llegaba la autorización que le da el vamos a Gendarmería para que lo deje en libertad, para trasladarse al domicilio, en este caso la casa de Daniela Aranguis, él tuvo que esperar ahí con 4 bolsas con sus pertenencias, ni siquiera un bolso, o sea, con bolsas como de supermercado. Con toda la prensa encima, hasta que se devolvió la abogada para poder sacarlo cerca de la medianoche. O sea, la abogada estuvo, después se devolvió. Recordemos que además esto no es en Santiago, estamos hablando de la cárcel de Rancagua. La Gonzalina. Claro. Y ahí estaba él, mira, se cubría el rostro, estaba sentado como arriba de un tronco, como dices tú. Había mucha gente que intentaba acercarse, a saludarlo. Estaba con estas 2 bolsas de plástico. Finalmente llega ese momento y además en constante ahí asedio con los periodistas que intentaban obtener algún tipo de declaración. Son 2 acusaciones las que pesan sobre él en estos momentos. Son 2 de abuso sexual y 2 de violación. Sí. Y aparecía ahí con esta polera que yo no sé si es la misma que tenía al momento de ser... No, esta parece que es otra. Deusa y Dios. A mí me parece que es la misma con la que entró. Antonia Kohler está allí en la casa de Daniel Aranguis, donde pasó la noche el Mago Valdivia. Anto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Anto, buen día. Buenos días. Bueno, como ustedes comentaban, una salida bastante turbulenta porque al principio se pensaba que incluso Jorge Valdivia podía salir esta mañana muy temprano de la cárcel de Rancagua, pero finalmente cerca de las 2 de la mañana termina saliendo, como lo vemos en imágenes, con bolsas de plástico, con sus pertenencias, luego de estar desde el 28 de noviembre cumpliendo prisión preventiva. Incluso, bueno, se devolvieron primero nuestros equipos de prensa a la cárcel de Rancagua antes que la abogada y su hermano, que supuestamente también debieron haber estado ahí, pero claro, como Karen comentaba, se estaba a la espera de un papel que finalmente sería este documento muy importante para que también Gendarmería activara el protocolo de la libertad para poder cumplir arresto domiciliario, como bien ustedes dicen, en la casa de quien pensábamos hasta hace poco era su expareja, Daniela Aranguis. Al parecer, ella habría visitado a Jorge Valdivia el 24 de diciembre en la cárcel de Rancagua, en donde habrían conversado, donde también quizás habrían puesto ciertos puntos sobre la mesa. Esto a partir de que claramente todos los años que llevan juntos y todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, que también es sabido por toda la gente, ¿verdad? Su relación con Maite Orsini, pero finalmente Jorge Valdivia decide cumplir el arresto domiciliario nocturno en la casa de su esposa, expareja, en este momento, según la información que nosotros tenemos, Daniela Aranguis. Y es por eso que nos hemos trasladado hasta este lugar, porque él estaría en este momento aquí, en la casa de Daniela Aranguis, cumpliendo, bueno, un arresto domiciliario que es nocturno y que finalmente se da a conocer y se dicta la sentencia que finalmente lo deja en libertad anoche, cerca de las 2 de la madrugada,
donde, claro, es un momento un poco incómodo para el exfutbolista, ya que sale y se encuentra sin nadie esperándolo a la salida, y ahí hay también algunos, se presume, fanáticos que habrían estado pidiéndole también fotos, conversando con él, incluso se habría reunido más con él para poder evitar la prensa, y finalmente es cuando ya llegan a buscarlo y se traslada hasta el domicilio de Daniel Aránguiz para cumplir este arresto domiciliario. ¿Todo esto por qué? Porque su abogada, Paula Vial, había presentado un recurso de amparo que finalmente fue aprobado por la segunda sala de la Corte Suprema, donde se cambian estas medidas cautelares, y es la segunda oportunidad que vemos esta situación, ¿verdad? Había pasado 13 días anteriormente en prisión preventiva, vuelve el 4 de noviembre a salir con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, pero en esa oportunidad lo cumple en un departamento en Las Condes, ¿verdad? Esa es la diferencia en esta oportunidad, que viene a la casa de Daniel Aránguiz, chicos. Oye, bueno, hay una imagen con la que me quiero quedar, que es este abrazo con la abogada. O sea, estaba ahí esperando en el fondo el relato que tú haces muy bueno, Anto, porque, claro, sale y no tenía quien lo trajera. Estuvo solo harto rato. Mucho rato. Al final se vino, como dice el Anto, como a las 2 de la mañana. Se quedó ahí emocionado. Dijo que estaba feliz. Fue una de las pocas declaraciones que dio. Y yo creo que bien agradecido de su defensa. Fíjate que ayer conversábamos con nuestro abogado Sabas Chaguán, y él nos dijo, es bien difícil que la Corte Suprema eche atrás, ¿verdad? Las resoluciones de la Corte de Apelaciones. Tendrían que haber argumentos muy de peso como para que esto ocurriera. Y parece que los hubo. Según dijo la abogada Vial, acá la Corte de Apelaciones había confundido las acusaciones, y eso habría generado que la Corte Suprema en parte acogiera este cambio. Un cambio que es bien sustantivo, porque no solamente deja la prisión preventiva, que es lo más grave en términos cautelares. Yo pensé que era arresto domiciliario total, pero es nocturno, Antonia, ¿cierto? Es nocturno, es parcial. Nocturno. Claro, por eso también nos encontramos en este lugar. Recordemos que desde el 28 de noviembre se encontraba en prisión preventiva, y en esta oportunidad también, luego de tantos días en prisión preventiva, podríamos ver quizás una salida tanto de Daniel Aránguiz como quizás de Jorge Valdivia, que se encuentra en este lugar. Y bueno, lo que ustedes dicen también habla de una también fuerte apelación por parte de la abogada, quien también declaró que estaba muy contenta, que estaba muy satisfecha con lo que se había también acogido por parte de la segunda sala de la Corte Suprema. El 28 de noviembre se había finalmente dado por unanimidad que Jorge Valdivia se quedara en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad pública, que su libertad finalmente conllevaba un peligro para la seguridad pública. Pero finalmente este recurso de amparo termina revocando aquella sentencia y dejando a Jorge Valdivia con este arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Eso también es muy importante, porque sabemos que son 2 víctimas que denuncian el delito de violación sexual en contra, ¿verdad?, de Jorge Valdivia. Oye, Anto, ¿te parece si revisamos las declaraciones de la abogada justamente cuando llega a buscar a Jorge Valdivia? Ahí las tenemos, mira. Estamos muy conformes, se ha restablecido el derecho. El fallo de la Corte Suprema es un fallo muy contundente, que recoge todos nuestros argumentos, que además creo que de verdad esto de que restablece el derecho es porque vuelve a poner orden en la forma en que deben resolverse este y otros casos cuando hay prisión preventiva de por medio. Así que nada, ahora vamos a dedicarnos a continuar con la investigación, ¿no es cierto?, tratar de que termine lo antes posible y poder dar cuenta de la inocencia de Jorge, que es lo que siempre correspondió. Oye, estamos ahí en vivo después de escuchar estas imágenes de la abogada. Estamos con imagen en vivo desde la casa de Jorge Valdivia, donde vivía o donde convivía con Daniela Aránguiz, ¿no? Su esposa. Entiendo que legalmente sigue siendo su esposa. Tiene que ir Carabineros reiteradamente, ¿no es cierto?, con visitas de 1, 2 veces, incluso 3, según el caso de Katy Barriga, ¿te acuerdas, Gonzalo? Para revisar si está cumpliendo... A chequear si está cumpliendo efectivamente con esta cautelar. Y ahí veíamos la patrulla de Carabineros en el sector.